Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. ¿Cómo va mi bebé? Bien, buenas tardes a todos. Vamos a terminar este día a Barcelona hoy porque después me voy a Lugo, y vamos a tratar de dar el mejor durante este tiempo. ¿A qué hora me voy? ¿A las 6? ¿A qué hora me voy de aquí? ¿A las 6? De aquí, ok, perfecto. Bien. Pour la personne qui ne me connaissait mucho, mi nombre es René May, medita durante años y eso me ha permitido encontrar ¿cómo puedo decir?, de capacidad dentro del ser humano que todos tienen y que podría desarrollar eso durante varios años por hoy hacer de giro a nivel internacional y por permitir a des personnes d'utilizar este mode del cerebro. Hoy somos una fundación. Gracias. Somos una fundación con un poco más de 25,000 voluntarios, como puede ver, de personas de Loza. Somos dentro de 30 países, hacemos hechos, acción. Somos un poco más de 200 instructores, como lo es Abad, Maite. Y gracias a toda esta organización, esta estructura, tentamos de transmitir un mensaje a nivel internacional de la parte espiritual, puedo decirme, dentro de los hechos, no dentro de la palabra, dentro de los hechos. En 2015 hicimos más de 1,5 millones de acción gratuita a los otros, reportado. Es mucho más que eso, reportado. En 2016, más de 2 millones, y este año espera cerca de 3 millones de acción gratuita. ¿Eso por qué? Porque gracias a eso podemos enseñar un nuevo camino dentro de los hechos, enseñar una espiritualidad que podemos desmontar lo que puede ser, le dar de la credibilidad y que podemos dar un impulso a la medicina emocional, a las personas que tratan de tratar y de ayudar a la persona de una forma natural, por apoyando todo eso. Por eso tentamos de transmitir este mensaje y poner de semilla a varios lados del mundo. Empezamos de abrir la India, discúlpame, la India. Formamos 581 voluntarios, 2 de mis instructores de Costa Rica fue allá, y en febrero más o menos creo que voy a ir por hacer un impacto un poco más importante y hacer una obra humanitaria más importante. Así lo que somos. Si quiere participar con nosotros a esta obra humanitaria, bueno, se comunique con Maite, con Abad, con los voluntarios, y con eso juntos somos más fuertes. Bien. Una cosa que a vosotros es por la salud. Discúlpame, tengo la garganta muy sencilla, con la vocal. Durante años no hablo mucho y eso hace que cuando habla un poco más tengo una sensibilidad de este lado. Lo que voy a explicar es por la salud. En 2002 me fui a buscar el país más pobre del mundo y fue, a este momento al menos, Madagascar. A Madagascar me fui allá a encontrar de personas del gobierno y compró un terreno muy grande e hizo, al nivel de montaña, y hizo un hospital. Ese hospital tenía médico, ginecólogo, psicólogo, nutriciólogo, bueno, todo que necesita un hospital. Todo está gratuito, del medicamento a la alimentación, a la persona que podía recibir nosotros.
Y cuando fue allá, hizo una experiencia muy interesante que yo sabía y no sabía cómo desmontar eso. Hace años, cuando empecé mi meditación, sentí un rechazo de la carne roja, más que todo. Y en mi cabeza pensaba que no está bien de matar animales. Y paralelamente, me venía a mí una intuición segura que dice que la carne es un veneno y que desarrolla el cáncer. Yo te hablo de 30, no sé, 35 años o menos. Bien, me fui a buscar dónde encontramos que la carne desarrolla el cáncer, todo eso, no encontré nada, durante años. Y cuando hizo este hospital en 2002, este hospital recibió de 6.000 personas por mes. Disfrutar de eso por hacer una experiencia. ¿Experiencia cómo fue? Hizo una reunión con los médicos, cerca de 10.000 personas. 10.000. 5.000 que comen de la carne roja y 5.000 que no comen la carne roja. Y vamos a ver adentro cuántos cánceres tenemos. Podés mostrar o saber realmente de qué hablamos. Así que 3 meses después se termina la primera investigación, le hizo paralelo, de la gente que come carne. El resultado fue que encontramos un poco más de 100 cánceres. A 5.000 personas, más de 100 cánceres. De 100 cánceres, 70% de ellos fue el mismo síntoma, que es a la mujer, los pechos y útero, ovario, todo esto parte. A los hombres, pulmones y próstata. Así es, el 70% de cáncer que tenía a este momento. Bien, se termina 2 meses después la segunda investigación acerca del mismo número de personas, 5.000. De 100 cánceres a la primera, la segunda, pasamos a 6. Es enorme. Significa que la carne está involucrada, ha multiplicado el caso de cáncer 15 veces más. Es enorme. Así que, gracias a eso, pude entender un poco más mi intuición. Hace que 5 años, más o menos 6 años, se terminó una investigación de China, de Europa, de Estados Unidos, juntos, que demuestra a ellos que la proteína animal, y más de la carne roja, más que todo, nutre el cáncer. Si tiene un cáncer y que come la carne roja, es bueno saber que tú lo nutres, le das fuerza a tu cáncer. Así que es una información que tenta de transmitir a todo lado que voy y es muy importante para mí que saber eso, que sepa eso, que la carne desarrolla el cáncer. Una parte lo desarrolla a la persona y otra parte lo nutre, donc multiplica la fuerza del cáncer. Con eso, hace algunos años hizo de experiencia científica en laboratorio acerca de algo que conocemos como vitamina C. La vitamina C tiene el poder natural, cuando es 100% natural, de subir el sistema inmunológico del cuerpo de la persona. Los animales están más resistentes a las enfermedades que nosotros por una razón. Es porque ellos, cuando comen, su organismo pone a un lado la vitamina C. Y tiene una reserva, un tanque. Y cuando la necesita, cuando baja el sistema inmunológico, toma de la vitamina C. Nosotros no es eso. No. Nosotros tomamos de la vitamina C, utilizamos lo que necesita y los demás la tira por la subida. No la guardamos. Eso hace que el sistema inmunológico del cuerpo se encuentre muy bien cuando comemos,
y después baja. Y a veces no regresa por obligación a su nivel máximo. Así que eso hace que el momento que baja tu sistema inmunológico, bueno, es más sujeta de cáncer, de enfermedad, de gripe o lo que sea. Y voy a te explicar por qué hizo una investigación. Porque en 1900, un científico francés démontró y recibió el premio Nobel y démontró que si una persona toma de la vitamina C diario, es imposible que se enferme de algo, de lo que sea. A este momento, hablamos de gripe, hablamos de lepra, hablamos de cáncer, hablamos de peste. Bueno, que es imposible que se enferme si el sistema inmunológico está alto. Y recibió el premio Nobel. En 1950, el científico Sparling, de San Francisco, Estados Unidos, hizo de investigación acerca de las vitaminas, fue el primero a desmontrar eso, a desmontrar l'utilidad de vitaminas dentro del cuerpo. Y con eso desmontrar que la vitamina C fija todas las vitaminas, que sube el sistema inmunológico y fija, tiene una conexión con todas las vitaminas. Así que, pasan años, yo hice de experiencia de personas enfermas, de dar de la vitamina C pura, en polvo, y veo un resultado muy interesante. Que hizo, años después, en un laboratorio, hizo de experiencia a la molécula y tenta de ver cómo la vitamina C reacciona y cómo puede reaccionar mejor. Cuando analizamos au microscope la vitamina C y que le ponemos una adicción química a la molécula, a veces la molécula se separa un poco. Vemos una fisura que se crea y se crea un espacio a veces con otra molécula. Si la vitamina C es 100% natural y que le ponemos algo más natural, como la pétalo de loza o algo, perfecto, se queda bien compacto y muy bueno. Así que hizo de experiencia, hizo la fabricación de 6.000 frascos de vitamina C. Hace varios años. Le puso de la vitamina C a base de guayaba y le puso a cada pastilla un gramo de vitamina C, un gramo de pétalo de loza. ¿Por qué la pétalo de loza? Porque en Francia la crema, que hacemos la mejor crema, es con la pétalo de loza. Pero algo más que muchos van a saber, ¿conoce Nostradamus? Michel de Notre Dame, ¿conoce? Bien, fíjate que él encontró un remedio contra la peste. Ese remedio fue, a los años 1500, fue como médico, porque fue un médico antes de ser profeta, que machaca de pétalo de loza, más que todo la pétalo de loza mosqueta, porque existen dos rosas, la castillo y la pétalo de loza mosqueta. Así que él hizo machaca de la pétalo de loza, hizo de pastilla y trata a la persona de esta forma. Pedía a la persona de l'hygiène y de tomar la pastilla de pétalo de loza. Así que con eso él hizo un control y ayuda a las personas a sanar y a menos que no recibió la enfermedad de la peste, que mata a millones de personas. Nosotros sabíamos eso porque vivimos en el mismo lugar. Yo no sabía que la gente no sabía eso. Y hace algunos años, más o menos 15 años, encontré a la biblioteca de Roma el libro de Nostradamus y de recetas de Nostradamus. Y dice que su receta para sanar la peste es a base de pétalo de loza. El laboratorio inmediatamente hizo una investigación de la pétalo de loza más en detalles. ¿Y qué encontró adentro? Mucha vitamina C, mucha. Es con eso que podía ayudar a la persona a no tener la peste. Así que hizo la experiencia y hizo esta fabricación de 6.000 frascos. Le da
a mucha gente de casos diferentes de diabète, de ulcères, de gastrite, de spondylarthrite ankylosante, d'arthrose, d'arthrite, de cancer, bueno, de muchas cosas. De todo lo que puede por ver qué es el resultado con la vitamina C. Fui muy impactado de la vitamina C 100% natural. Cuando le ponemos algo de química, la vitamina C pierde su potencia. Cuando es 100% natural y más con la pétalo de losa, increíble. Lo que veí con la vitamina C 100% natural, veí de diabetes baja, veí de spondylarthrite ankylosante baja con el tratamiento diario de vitamina C, veí de úlceros celular, de gastrite, de cosas increíbles que, bueno, no sabía que la vitamina C puede hacer eso. Así que en este momento hizo la fabricación a México, en el laboratorio de vitamina C. Hizo en Argentina y aquí, México. De este momento nosotros aconsejamos de tomar de la vitamina C. Lo que fabricamos u otro importa. Lo más importante es saber que comprar de la vitamina C en farmacia, donde sea, me toma de la vitamina C. Más natural, mucho mejor es. Me tenía un problema. Si tomamos 2 gramos de vitamina C, va a tener un efecto al momento. El problema ahora después, el sistema inmunológico baja nuevamente porque no tiene reserva de esta vitamina C a largo plazo. Así que me fui a estudiar la molécula, todo eso. El tiempo de vida de la molécula de vitamina C es a una temperatura de 30 grados, más o menos 3 horas y media a 4 horas. Y hizo el estudio de saber cómo podemos tener un sistema inmunológico alto en permanencia. Voy a explicar por qué. Porque yo viajo mucho, a muchos países, he encontrado mucha gente, y lo que me interesa es ayudar a las personas. Que se usan con de medicamentos, con agua del mar, con lo que sea, importa, que se usan. Porque yo creo que todos tenemos derecho a tener acceso a la salud. Así que, y más cuando estos niños. Así que hizo esta investigación de vitamina C, me dice, ¿cómo voy a poder un sistema inmunológico muy alto a la persona? Y encontrar de la vitamina C efervescente dentro de 1 litro de agua. Si es 1 gramo, un vaso. Mais si es 2 gramos, 3 o 4 más, 1 litro de agua mínima. La pone adentro, la pastilla efervescente empuja la molécula de agua dentro de la botella, porque está en presión, puedo decir, por la efervescencia, y eso hace que la información de la molécula de vitamina C se plasma, como la homeopatía, se plasma dentro de la molécula de agua. Así que veo un resultado muy bueno cuando la persona en el día toma la vitamina C y la toma tranquila en el día. Su cuerpo recibe de la vitamina C en permanencia dentro del día, el sistema inmunológico está muy alto en permanencia, y de este momento, hace algunos años, varios años que hacemos eso, veo un resultado increíble de personas que antes tenían alergia, a veces con el clima, otros que tenían de gripe, que tenían de cosas, muchas cosas. De este momento no se enferma de nada. Así que este francés que demostró eso en 1900, los Pauling, en Estados Unidos, tenía razón. El sistema inmunológico alto no permite que nos enfermamos. Consejo a vosotros. Toma de la vitamina C efervescente, es la mejor que puede ser. Que es la cantidad que necesita el cuerpo. De 0 a 30 años, dale únicamente cuando la necesita. No diario, cuando necesita. Que no hacer un intercambio de sistema inmunológico con de pastillas. No. Después de 30 años, yo aconsejo a la persona de tomar 1 gramo de vitamina C diario, dentro de 1 litro de agua o un vaso, 1 gramo.
De 40 a 50, 2 gramos diario. De 50 a 65, 3 gramos. Y más de 65, de 3 a 4 gramos. Hace años que hacemos eso hoy, que consejo a la persona de hacer eso, el resultado es increíble. Yo te aconsejo de hacer eso y voy a te explicar por qué. Vosotros no sabéis, mais durante años empezó mi camino espiritual, puedo decir, no con la meditación, como vidente. Tenía un poco más de 20 años, abrí mi consultorio, mi primero, y empecé a recibir a la persona, tomar la mano de la persona, le decir lo que veía en mi cabeza, y con eso empezó mi consultorio. Bien. Después, con más experiencia, porque venía gente, mucha gente, después me fui a viajar a un nivel internacional como vidente, y encontré de miles y miles de personas como vidente. Y tenía un problema que no podía resolver. Mi problema fue que tomaba la mano de la persona, no a todos los casos, pero a varias, y veía que la persona, debía morir, su cuerpo, o su destino, está previsto que muera a 90 años. Claro, porque cuando ve eso, ve en paralelo que no va a morir a 90 años, va a morir a 70 o a 60. A mi cabeza, ¿qué significa eso? Algo adentro no entiende. ¿A dónde está el destino? Primero y segundo, que es el destino de la persona. Y durante años no podía resolver este problema de a dónde está no la mala información, no la buena. Los dos sabían que está buena, tenía algo a ver. Y encontrar la respuesta, años después. Y va a entender. Cuando compramos un coche nuevo, ¿ok? Y no sabemos conducir la coche. Bien. Tomamos el coche, no sabemos conducir. ¿Y qué hacemos? Bueno, vamos a pegar una banqueta. Otro momento más allá vamos a pegar un muro. Otro momento un árboles atrás o adelante. Otro en el coche. Bueno, vamos a tener de golpe para aquí, para allá y para allá a la coche. ¿Qué va a pasar de este coche años después? No, no tanto. No va a poder vivir tanto tiempo porque nosotros le dar de golpe. ¿Entiende? Así que podía entender que el cuerpo, cada vez que se enferma de una gripe, de un cáncer peor, que se enferma de una emoción, porque es como una enfermedad de emoción, que tiene una emoción, una carga emocional, es de golpe que recibe, cada vez. Y eso va a ser como la coche, que nosotros no sabemos comer, no sabemos interpretar la vida, y cada vez que recibimos una enfermedad o de golpe emocional, es de coche, es de golpe, como la coche. Así que el cuerpo no puede vivir tanto tiempo porque la energía vital que tenía por este tiempo de 90 años, lo utiliza por sanar de problemas que tenía dentro de este camino de la vida. Es por esa razón que hoy yo pido a vosotros de tener atención a lo que te explique, tiene sentido, yo creo, lógico, que si tiene un sistema inmunológico no va a tener problemas. y eso va, más que tener una buena salud, va a permitir que viva más tiempo dentro de esta vida. Me parece importante de saber eso y explicar eso. Antes que dejar 2 o 3 preguntas, ¿alguno de vosotros quiere perder un poco de peso? ¿Sí? ¿Algo? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vamos a dar un consejo. Un día por semana, agua y fruta. Toma el agua que quiere, la cantidad que quiere, la fruta, la cantidad que quiere, eso limpia tu cuerpo, limpia el sangre, todo, y permite de perder rápidamente 5 a 6 kilos, rápidamente de una forma muy sana, sin shock al cuerpo. Y si atrás va a ser una dieta más importante, va a poder utilizar eso
y la dieta después, tu cuerpo está bien preparado y va a funcionar mucho mejor si tiene mucho peso a perder. Eso no va a te ayudar a perder 70 kilos o 50 kilos, a menos varios kilos rápidamente, te aseguro que sí. Saber que Europa aquí hizo una experiencia científica, yo sigo eso, acerca del café. En Francia los estudios, no sé aquí, pero en Francia es muy difícil. Mucho horas de estudio, después a la casa. Y eso hace que los jóvenes de la universidad toman café. Y si preguntas a ellos por qué toman café, van a decir que tiene más fuerza, más energía y mejor memoria. Los científicos estudiaron un poco qué pasó con el café, por qué el café, y realizan que el café sí tenía un efecto en el cerebro. Un efecto de dilatación de los vasos que permitía una mejor memoria y tener más información. Utilizar el cerebro con el café a una potencia superior. Así que hizo una experiencia científica muy interesante. Hizo la experiencia con 188 personas. Todos tenían síntomas de Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer. Todos. No tenían el caso grave, no. De síntomas de Alzheimer. Y pedí a ellos de tomar café. Cada uno tiene su dosis de café, café express, café americano, bueno, café. Y esa experiencia, por tener el resultado, finalmente, varios de ellos se sanan rápidamente y otros más sin. Y por tener el resultado total, necesita 4 años. 4 años después de 188 personas, ninguno de ellos, síntomas de Alzheimer, no tenía ningún síntoma, desapareció. Eso tiene una razón. El café, la molécula de café, dilata los vasos. Si dilata los vasos, significa una mejor circulación de sangre, dentro de sangre, oxigenación en el cerebro. Mejor memoria y el Alzheimer no tiene lugar. Es por esta razón que te aconsejo, si tiene que te duele la cabeza, si tiene un poco de problema de memoria, o peor, si alguna persona conoce de personas con síntomas de Alzheimer, debe de tomar café. La base de un tratamiento de café va a un expreso. El café expreso es mucho más concentrado en cafeína que el café americano. Y un tratamiento puede ser de 1 a 4 o 5 café expreso, depende de qué buscamos. Expreso. El café expreso es el máximo de cafeína que tiene. Última cosa que podemos hablar es hablar de la panza. ¿Alguno de vosotros tiene un poco de panza? Pero un poco. ¿Sí? ¿Alguno? ¿Sí? ¿Alguno tiene un poco? Bueno, porque cuando llegó a México, yo, en 2007, mirando a la persona, me dije, claro, ¿qué tiene la panza? No, de verdad. Claro, es genética, es, no sé. Bueno, pasaron algunos años. Y un día uno de mis instructores, amigo, instructor, que tenía de la panza como mucho, un día no la veí durante algunos meses, y un día la veí, la miré, ¿no tenía panza antes? Sí, tenía panza. ¿Qué te pasó? A ver, me encontré algo muy interesante. Todos los días, a la mañana, ayuna, toma vinagre de manzana orgánica. ¿Ah, sí? Sí, funciona muy bien. Y alguna amiga, y lo conserva a des personas enfermas, y funciona muy bien. Así que le pedía, por experiencia que vivió con ella, le pidió a varias personas que tienen este problema de hacer eso. Y funciona muy bien. El vinagre de manzana orgánica mata las bacterias, y es por eso que la panza se ancha. Mata las bacterias, y cuando mata la bacteria, se pierde la panza. Todos los días,
1 cuchara a 2 cucharadas de vinagre de manzana orgánica. Y eso va a te ayudar. Antes de terminar el consejo, voy a pedir si es posible que pueda venir con nosotros una persona que su nombre es Miguel. Y me interesa Miguel lo que va a decir, porque sabe, yo no me para, no soy contra nada, de verdad. Puede venir con nosotros. Miguel es un Periodista aquí a Barcelona. ¿Lo conozco alguno? Sí, algunos sí. De radio y otro, que trata de transmitir un mensaje, puede ser espiritual, al menos por la salud y el apoyo que puede tener dentro de la vida a un nivel espiritual de una persona. Así que hablamos con él, y qué casualidad, porque hace varios meses me fui a Nicaragua. Nicaragua es el país más pobre de América Latina, no del mundo, de América Latina. Y allá encontré una persona que su nombre es un médico, que su nombre es Tere, una muy linda persona, que ayuda mucho a la persona. Y este Tere me cuenta, cuando hizo el evento allá, me presentó más o menos 30 personas, que tenía de problemas de salud, y cada uno me da su caso de cáncer y otro, de casos diferentes, no lo mismo. Y me dice ella, ¿sabes? Nosotros aquí no tenemos dinero para comprar la quimioterapia o a veces los medicamentos, mucha gente no puede. Y encontré algo de muy interesante, que sana de personas con agua del mar. Así que casualidad, porque hablamos de eso ayer con Miguel, y hablamos de la misma persona, el mismo efecto, y yo creo que tú sabes alguna cosa de esta agua del mar. Podemos transmitir la información a menos que tiene y los testimonios que puede tener de eso. ¿Es posible? Claro, bueno, en 2 minutitos comentar que sí, la doctora Teresa Hildre fue una mujer de aquí, de Cataluña, que se fue de misionera y que ha conseguido incluso cambiar las leyes. En Nicaragua es el primer país del mundo donde se tiene en cuenta o donde se ha normalizado, legalizado todo lo que son las terapias alternativas. Y su caballo de batalla es el asunto del agua de mar. Si nos recordamos, nosotros todos trabajamos para un salario. Salario viene de sal, es decir, antes, en un principio, el salario se pagaba con sal. Es raro eso, sí. La sal es vida, es decir, necesitamos agua y necesitamos sal. Por una razón, porque nosotros somos 75% agua de mar, porque todos los flujos de nuestro cuerpo son saladitos, y el 25 o 30% minerales que hemos cogido de Gaia, de nuestra madre, pues exactamente igual que la Tierra, la misma proporción. Entonces, hay otro René Insigne, un sabio en el olvido, que fue René Quintón, que en los años donde Pasteur sacó la vacuna, pues él estaba hablando de que realmente el agua de mar tomada de forma directa, inclusive él la aplicaba directamente a la sangre, pues salvó miles de vidas y tuvo incluso su funeral fue más reconocido que el propio presidente de la República Francesa. Entonces él fue capaz de parar distintas epidemias simplemente con agua de mar. ¿Por qué? Pues porque el agua de mar es el único elemento que hay en este planeta que tiene los 118 elementos de la tabla periódica, pero todos de forma, como yo decía René, orgánica, porque el agua del grifo pues le añade el flúor, pero el flúor no es orgánico, es residuo radiactivo. El flúor de un plátano, que también tiene flúor, pues sí, ese sí es orgánico, ese es bueno, ¿no? Entonces, simplemente decir que ha habido una gran, digamos, no engaño, sino tapar los beneficios del agua de mar para cualquier ser humano. Recordemos que hay otros mamíferos, como nosotros, como son las ballenas, que solo beben agua de mar y mira qué gorditas están. Entonces, si cualquiera de nosotros comienza a adquirir el hábito de tomarse, porque además lo han prohibido, incluido por vena, lo han prohibido, ¿no? Pero tomar simplemente agua de mar, pues por las mañanas con un poquito de limón, porque el sabor siempre es un poco... pues eso es una bomba alcalina, es pura alcalinidad, dijo Otto Warburg, otro premio Nobel, donde hay
oxígeno y alcalinidad no puede haber enfermedad alguna, incluido el cáncer. Por lo cual, si adquirimos ese hábito y no escuchamos, o simplemente nos informamos, no escuchamos a la gente que dice, no te tomes el agua del mar que te mueres. Hay 200.000 náufragos cada año en el mundo, por yates, gente que se... De los 200.000, solamente sobreviven los que al final se atreven a beber agua de mar. Los que no, porque tienen el dogma en la cabeza de que si bebes agua de mar se te tapa el riñón, te mueres, te vuelves loco y todo ese tipo de cosas, esos fallecen. Entonces, cualquier persona, cualquier humano que empiece a tomar agua de mar de forma regular, poquito cada día, se está nutriendo con toda la tabla periódica, está desinfectando, está drenando los patógenos, digamos, negativos, pues puede vivir 5 o 10 años más perfectamente, por lo cual ahí estamos salvando vidas. En ese sentido me encanta que alguien como René, con su credibilidad, pues implemente también el concepto, ¿no? Hemos lanzado el virus del agua de mar porque merece la pena. Gracias. 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 Donc, me parece una información importante dentro de la vida, pues cada uno está libre de hacer lo que quiere, pero yo lo hizo la prueba, porque vivo cerca de la playa, de la mar, y es real que cuando me fui en estado de vacío, me fui dentro de la mar, puso mi cerebro en vacío, por tener una reacción inmediata y ver qué es la reacción energética dentro del cuerpo. Toma un poco de agua en estado de vacío y antes que diglute el agua, antes lo poco que entra del agua sentía inmediatamente como una descarga de energía. Y después que la toma, sentía que va dentro del cuerpo. Yo soy seguro de eso, que el agua del mar tiene algo, venimos del agua del mar, y que tiene algo a ver con la salud. Así que me parece importante, muchas gracias Miguel, de poder transmitir a de personas, porque no todos tenemos acceso, una, a la salud, y dos, a, ¿cómo? Con 8 litros y botellas de 8 litros y de 5 la vendes. ¿Y la vende? ¿Tú la vendes? No. No. Ah, compro. Hace 7 años que la compro. Ah, y tú tomas el agua del mar. ¿Y cómo te sientes? ¿Bien? Estaba hecho una mierda y ahora, pero es Se siente bien. Muchas gracias del testimonio. Bien, vamos a empezar la sanación con la petición. ¿Todos tienen un papel de petición? Bien. ¿Me presta una petición? ¿Me presta una? ¿Sí? ¿Sí? Gracias. ¿Falta? ¿Qué hora es? 5:15. Ah, ok, vamos a hacer. Bien. La petición, ¿puede venir aquí uno o dos voluntarios posible? ¿Uno o dos voluntarios puede venir conmigo? Gracias. Bien, gracias. Subimos. Pone tu petición dentro de las manos, algunos segundos, y cierra los ojos. Vamos a cargar tu petición de tu energía. Cierra los ojos. Y transmite tu intención a la petición, tu energía. Bien, abrimos los ojos y vamos a ver qué hacemos de la petición. Vamos a formar una cadena. Ponemos la petición dentro de una de las manos y vamos a formar una cadena con la petición. La cadena que vamos a hacer es una cadena que va a unir cada uno de nosotros y va a permitir que cargamos la petición de la energía de todos.
Vamos a se poner de pie, es más fácil y más accesible. Muchas gracias. Gracias. Una sola cadena, ¿eh? Los voluntarios me ayudan a hacer la conexión dentro de cada fila. Pues engánchate a luz, No tienen que estar las dos manos así. No, esta mano no puede estar enganchada con otra. ¿Qué ha pasado? No passa nada. Sense paper, ha de posar l'altra mà. No, da igual, con papel. No passa res. No. Ah, bueno. Bien, vamos a checar las filas. Bien, somos una sola cadena. Bien, bien. Muy bien. Perfecto. Bien. A este momento cierre los ojos. Cierre los ojos. Cierre los ojos. Y transmitimos la energía de cada uno a uno solo que viene cargar las peticiones. Bien. Bien. Abrimos los ojos. Solta las manos. Muy bien. Y siéntate. Toma tu silla. Bien. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo le va? Gracias, René. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a todos? Bien. Vi dos cajas. ¿Tiene la caja de petición? Ah, está aquí. ¿Puede me le llevo, por favor? Dos personas, dos voluntarios, ¿me ayudan? Bien. Gracias. A la salida, vamos a empezar la sanación ahorita. A la salida va a ver esta caja blanca que está escrita petición. Va a poner tu petición dentro de la caja. ¿Por qué? Porque todas esas peticiones le llevo a mi casa. Mañana hoy me voy a Lugo, mañana tenemos un evento allá, me llevo las peticiones al hotel, medito con ellas, duermo con ellas. Lunes me regreso a México y me llevo las peticiones, todas las peticiones de España, me las llevo conmigo. Allá en mi casa se quedó alrededor de 5 a 6 meses las peticiones. Durante ese tiempo voy a meditar con ella, es a mi habitación y duermo con ella.
Eso me permite de ayudar más a la persona, a veces que no está aquí, y que puede dar un apoyo como lo necesita dentro de su vida. Así que te pido por favor de poner tu petición con atención, no la tira, la pone con respeto dentro de la caja. Va a haber esta inscripción. Donation. Sin ninguna obligación, eso es únicamente por las personas que sienten la necesidad de compartir algo. Es por eso que la ponemos. Por favor, no olvides tu petición cuando te va después de la sanación y la pone con atención. Adentro. Muchas gracias. Gracias. Bien, vamos a hacer la sanación. Puede me llevar 2 sillas. ¿Sí? Gracias. Y 2 personas que vamos a dar un ejemplo. Gracias. ¿Cómo le va? Vamos a poner aquí. ¿Quién? 2 personas. Sí, claro. Es un ejemplo, ¿eh? No es una... Sí, bueno, no puedo. ¿Puedes poner de pie otra persona? Sí, viene aquí, señora. No. Ponete aquí, de pie. Adelante la silla. ¿Es posible? Se pone de pie. Gracias, señor. Tu mano va a se poner atrás, ¿eh? Aquí, igual. Vamos a se poner aquí para tener un poco más de espacio. Un voluntario atrás. ¿Me ayuda? Gracias. Se pone aquí con tu mano atrás. Bien, voy a te enseñar cómo funciona la sanación. Vamos a ponerle mano abierta de esta forma. No, es ahí. Y va a ponerle mano de esta forma la persona. Yo voy a acercar mi mano y voy a suavemente tocar tu mano. Cuando voy a tocar tu mano, vas a sentir como algo, una fuerza que te empujó atrás. Cuando sientes esta fuerza, no miedo de ir atrás. Tiene una silla y tiene la voluntaria atrás de ti que puede te ayudar de la misma forma que puede te ayudar a tomar así. ¿Ok? Va a tener los ojos cerrados. ¿Quién me guarda el micrófono?